Hola, hola mi gente preciosa que sintoniza Simplemente Laura cada semana. Bienvenidos a una nueva edición. Bueno, y en este día quiero hablarles a propósito de que el día de ayer se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y justamente este es un tema, o sea, creo que aquí en Simplemente Laura no podemos quedarnos callados o dejar de aportar nuestro granito de arena ante un tema tan delicado. Justamente este mes conocimos de un caso de una niña de apenas 9 años. Escuchen, apenas 9 añitos de edad. La niña intentó suicidarse, no es el primer caso que conocemos. En otra oportunidad tuvimos que visitar un hogar donde una niña de 12 años intentó suicidarse también. En el patio de su casa se colgó. Lo que pasa es que gracias a Dios pues la cuerda no la supo hacer bien y no pasó nada. Gracias a Dios pudimos llegar a tiempo, atender el caso como iglesia, orar por ella. Y la niña superó la situación que la llevó a querer suicidarse, que la llevó a querer quitarse la vida. Ahorita, más recientemente, como les dije, hace apenas menos de una semana nos enteramos de otra niña de apenas 9 años que también intentó quitarse la vida por problemas familiares, problemas que están enfrentando en casa papá y mamá. Entonces, creo que de verdad el tema del suicidio es un tema importante que no podemos dejar de abordar en este programa. Es un tema literal de vida o muerte. Y no podemos hacernos los sordos ante esta situación. La sociedad, los médicos, la iglesia, tenemos que hacer algo. Creo que tenemos que hacer campañas preventivas. Creo que tenemos que concientizar a la gente, a la población, sobre el suicidio, sobre las causas probables de suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué la gente atenta contra su propia vida? ¿Por qué un niño o niños de tan corta edad se quitan la vida? Gracias a Dios, en los casos que les estoy mencionando, el suicidio no se logró, pero hay muchos casos, lamentablemente a nivel mundial, donde sí el suicidio se ejecuta, se lleva a cabo y se pierden vidas de niños, vidas de padres de familia, de madres de familia. Entonces hay casos que hay que atender y se pueden atender a tiempo para prevenir que esto siga sucediendo. En este sentido, estuvimos investigando aquí en la producción de Simplemente Laura acerca de 2 causas, hablando a nivel general. Sabemos que a nivel específico hay personas que se suicidan por temas financieros, por temas de fracasos matrimoniales, fracasos en relaciones. Hay cientos de causas o decenas de causas por las cuales una persona puede tomar la decisión de suicidarse, de quitarse la vida. Pero yo hablo de una manera general. ¿Qué lleva a la gente a suicidarse? Apartando el problema específico que cada quien pueda estar afrontando. Y yo quiero enfocarme en la ansiedad y en la depresión. A veces no le damos la importancia a la ansiedad, no le damos la importancia a la depresión. Y hay mucha gente sufriendo, hay muchos jóvenes sufriendo, hay muchos niños sufriendo por causa de la ansiedad y la depresión. Entonces yo quisiera que conozcamos un poco lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, cuáles son sus síntomas, porque tal vez haya alguien cercano a ti, tal vez en tu propia casa, que está padeciendo en silencio y a través de este programa tú puedes recibir luces, podemos arrojarte luces para que tú puedas identificar esta situación y hacer algo a tiempo. Tal vez la persona eres tú mismo, porque muchas veces las personas que hemos padecido, y digo hemos padecido porque de allí me libertó el Señor. Yo fui libre de la ansiedad, yo fui libre de la depresión. Y el peor de los problemas en cuanto a la ansiedad y a la depresión es el hecho de que nosotros no sabemos que la estamos padeciendo.
No sabemos que sufrimos de depresión muchas veces. No sabemos que sufrimos de ansiedad. Es un enemigo silencioso. Y hasta que los síntomas no son realmente evidentes o hasta que es realmente, hasta el momento en que es realmente tarde, no nos damos cuenta que la persona está pasando por esta situación. Entonces, primero quiero definir que sepamos lo que es la ansiedad. Y la ansiedad es una respuesta emocional natural que se manifiesta ante situaciones de estrés, incertidumbre o de peligro. Se caracteriza por sentimientos de preocupación, nerviosismo o temor. Y puede incluir síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores y tensión muscular. Ahora, el asunto con la ansiedad es que hay tipos de ansiedad. Y hay una ansiedad que puede considerarse normal. Ese nerviosismo que estás enfrentando cuando de repente estás en la sala de espera y vas a ser atendido por alguien que tú estás esperando que sea tu jefe. Te van a entrevistar, una entrevista de trabajo y estás en esa sala de espera, tal vez estás con otras personas que también están optando por el cargo. Es normal que sientas un poco de ansiedad, es normal que estés en la oficina del odontólogo, en la sala de espera del consultorio odontológico, y es normal que sientas algo de temor, es normal que sientas algo de ansiedad, de nerviosismo, cuando escuchas ese taladro dentro del consultorio sonando. Esta puede ser una ansiedad normal. Y así se llama, es un tipo de ansiedad, la ansiedad normal. Y es una reacción adaptativa que ayuda a las personas a enfrentar situaciones desafiantes. Fíjense, según los expertos, es una reacción normal, adaptativa, que además ayuda a enfrentar situaciones desafiantes. Esto es cuando la ansiedad es normal. Ahora, el problema está cuando ya se presentan los trastornos de ansiedad. Esta ansiedad que ya no es considerada normal, que ya es un poco, ya traspasa los límites de lo que puede ser considerado normal. Entonces, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de que la ansiedad se vuelve excesiva, persistente y afecta la vida diaria. Puede clasificarse entonces como un trastorno y a su vez hay diferentes tipos de trastornos. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias específicas y el trastorno de ansiedad social. Ante todo esto, y me voy a adelantar un poquito a lo que viene siendo, a lo que fue para mí la cura. Y yo conseguí la cura en Dios. Yo conseguí la cura a nivel espiritual. La verdad es que pienso que mi ansiedad comenzó en mi infancia. Mi ansiedad, creo yo, la verdad nunca fui a un psicólogo, nunca fui a un psiquiatra, pero yo misma pude identificar que mi ansiedad comenzó muy temprano en mi niñez por causa del bullying que yo sufrí durante toda la infancia, durante toda la primaria en el colegio. Este bullying del que he hablado en algunos programas por encima, y que fue muy fuerte, fue una etapa muy dura en mi vida. Este bullying generó en mí depresión y más tarde también ansiedad. En mi caso, desarrollé un trastorno que se llama tricotilomanía. Yo me desprendía los cabellos, o sea, me arrancaba los cabellos. Me arrancaba los cabellos y era algo para mí prácticamente inevitable, algo que no, incontrolable. Así como hay personas que se comen las uñas y se comen las uñas, se comen hasta la carne y no lo pueden controlar, aparentemente no lo pueden controlar. Así era yo con el cabello. Esta ansiedad en mi vida fue tomando fuerza, fue poniéndose cada vez peor. Y yo no lo logré identificar, yo no lo sabía, yo no sabía que tenía este trastorno. Hasta que en una oportunidad fui a un viaje con mi esposo y estábamos de lo más contentos en la isla de Aruba. Fuimos a un parque de estos de agua
Y cuando yo comencé a subir las escaleras para lanzarme del tobogán más alto que había en el parque, aquí en Venezuela teníamos un parque que tenía un tobogán similar, llamaban el Salto Ángel. Bueno, yo me subí, o comencé a subir las escaleras, y muchas escaleras, era muy alto. Y cuando yo iba por lo que vendría siendo el último tramo de escaleras, de repente me paralicé. Empecé a sentir que las escaleras, que eran de madera, vino a mi mente una cantidad de pensamientos, un bombardeo de pensamientos. Nunca podré olvidar ese momento. Vino un terror. Ese fue mi primer ataque de pánico consciente. Ataque de pánico. Sentí que las escaleras esas de madera, si yo pisaba una más, se iba a partir y yo me iba a venir abajo. Sentí que no podía agarrarme de las barandas porque las barandas se iban a desprender. Sentí que no podía avanzar, no podía subir, pero tampoco me atrevía a bajar. Fue un ataque de pánico horrible y fue el primero que reconozco en mi vida. Antes de este episodio no recuerdo otro. Después de este sí vinieron muchos otros más. Entonces descubrí que yo tenía un trastorno por causa de la ansiedad. Ahora, ¿cuál fue la solución? Ya se los dije. La solución la encontré en Cristo. La solución la encontré en la iglesia, recibí mucha ayuda. La solución la encontré en la oración, en mi comunión con Dios. Pero vamos a hablar un poco más de esto al regresar de la pausa, porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial. Quédate allí detrás de tu pantalla, que ya volvemos. Y aquí seguimos hablando en este mes de la prevención mundial del suicidio, pues comenzamos hablando de lo que es la ansiedad, que es una de las causas por las cuales muchas personas toman la decisión de quitarse la vida. Y les estaba hablando de mi testimonio, de que yo no había identificado, que no fui diagnosticada, que no sabía que tenía no un trastorno de ansiedad, sino varios trastornos de ansiedad. Entre ellos los ataques de pánico. Les estaba contando sobre mi experiencia en aquel parque y usted pensará, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Te devolviste? ¿Subiste? ¿Terminaste de subir las escaleras? Créanme que fueron unos minutos de terror. No sabía de verdad qué hacer, no sabía qué era peor, sentía que devolverme era demasiado porque ya yo estaba casi llegando al final. Y sentía que terminar de llegar era demasiado también. Yo decía, después que esté allá arriba tan alto, ¿qué hago? Ya no me quiero lanzar, no me quiero lanzar por ese tobogán, Dios mío. Creo que es algo que no se lo deseo, pero es que ni a mi peor enemigo. Lo que yo sentí en ese momento, de hecho han pasado muchísimos años de eso, y yo lo recuerdo siempre como que si lo estoy viviendo en el momento. Fue de verdad una situación horrible. Recuerdo que, bueno, terminé de subir. Llegué, dije, creo que es más cerca llegar arriba y lanzarme de un solo sopetón que volver a bajar todas esas escaleras sintiendo que en algún momento alguna se va a desprender. Porque es eso, es un ataque en tu mente, es un ataque de pensamientos contrarios, es un ataque de pensamientos negativos que no sabes de dónde salen, de dónde surgen. Y te atacan sin piedad y es como que no lo puedes controlar. Es terrible cuando alguien sufre esto. Tenemos que ser muy empáticos con las personas que padecen estos trastornos, que padecen con estos ataques de pánico, con estas diversas formas, estos diversos trastornos de ansiedad. Y hay que saber identificarlos. Y no se puede juzgar a este tipo de personas. A veces se juzga a estas personas como que tú le tienes miedo a todo, tú todo el tiempo estás nerviosa, todo el tiempo estás nervioso, qué fastidio. Y hay que entender que estas personas no pueden controlar lo que sienten, no pueden controlar esta lluvia de pensamientos negativos, no se puede controlar, llegan para dominarte y necesitamos ser empáticos con estas personas, necesitamos brindarle ayuda, necesitamos buscar ayuda y para algunos es urgente, no sabes en qué punto esta persona puede atentar contra su propia vida. Volviendo entonces a mi historia, terminé de llegar, dije, creo que es más fácil terminar de llegar que devolverme. Subí y después que estaba arriba con mi esposo, y mi esposo me decía, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo le dije lo que sentía. Y ya no me quería lanzar. Entonces yo estaba allá arriba, para colmo o para remate, no había un operador, no había nadie porque el tobogán lo acababan de abrir, había estado cerrado. Y yo arriba también pensaba, a lo mejor este tobogán no era que lo abrieron nada.
son tantos pensamientos. Yo pensaba, tal vez es que la cuerda que negaba el acceso se cayó y nosotros nos subimos por aquí y ahora capaz que ese tobogán, yo pensaba todo lo malo. Si me lanzo por un tobogán de eso y ese tobogán tiene un hueco y yo me voy por ese hueco, ay, ustedes no se imaginan. Es una cosa como de loco, de verdad. Llegué arriba, llegamos y mi esposo se cansó de esperar por mí y se lanzó. Yo lo veía como una hormiguita, yo no me quería tampoco. Yo estaba como que no quería tocar la baranda y veía a mi esposo abajo que me hacía señas como que lánzate, lánzate y yo no me atrevía. Nunca llegó más nadie a ese tobogán, nunca llegó el operador. Mi esposo volvió a subir las escaleras y me decía, Laura, tienes que hacer algo, o bajas o te lanzas, pero tienes que hacer algo, o te puedes quedar aquí arriba. Yo creo que ya iban a llamar a los bomberos, yo no sé a quién iba a llamar, mi esposo se estaba volviendo loco también. Y fue cuando yo, de alguna parte, tomé valor. Sé que vino valor del cielo para mí, le dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Dios, necesito tu ayuda. Y Dios me ayudó, en ese momento vino algo de valor a mí y dije, lo más fácil es lanzarme. Me voy a lanzar porque lanzándome llego más rápido, no puedo volver a bajar esas escaleras. Bueno, y efectivamente así fue. Con todo ese terror, me armé de valor y me lancé por el tobogán y pues eso, por supuesto que llegué, yo creo que en un minuto ya estaba abajo. Es la primera vez que tuve un ataque de pánico de esta naturaleza. Pero estos episodios comenzaron a repetirse y comenzaron a repetirse. Y a veces estaba manejando y de la nada me venía ese terror, me venía el ataque de pánico y sentía que iba a chocar, recuerdo claramente que iba manejando y una gandola me pasó por un lado, sentí que la gandola me iba a aplastar. Es indescriptible, es terrible lo que siente una persona que padece estos ataques, estos trastornos de ansiedad. Yo lo viví. De allí me sacó el Señor. De allí el Señor me hizo libre. La Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. El Señor a mí me hizo libre. Por eso yo puedo hablarte de un Dios que liberta. Yo puedo hablarte de un Dios que es real. Yo puedo hablarte de que donde muchas veces los médicos no pueden llegar, donde muchas veces la ciencia médica ha desahuciado personas con cáncer, con VIH, SIDA, con enfermedades terminales. Yo he podido ver a Dios obrar, operar milagros y salvarle la vida a personas que ya no tenían vida. Asimismo, tú que tal vez estás enfrentando estos trastornos de ansiedad, estos trastornos depresivos, tú que sientes que ya tu vida no tiene sentido, tú que sientes que no puedes más, tú que sientes que ya no hayas qué hacer, que no hay solución para ti o para ese familiar que tanto amas, yo quiero decirte que sí hay solución. La solución está en Cristo Jesús. La solución está en el Creador del universo. La solución está en aquel que la Biblia dice, imagínate el tamaño de nuestro Dios. Yo amo este texto bíblico que dice que el cielo es el trono de Dios. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Esto te dice el tamaño del Dios que tenemos. El tamaño del Dios que te está hablando hoy a través de esta servidora. El tamaño del Dios que te creó. El tamaño del Dios que te ama. Del Dios que te cuida. Del Dios que te está hablando y que te está llamando. Que te está haciendo un llamado y que te lo hace cada vez que enciendes esa televisión y escuchas un mensaje en Simplemente Laura. Muchas veces lo he dicho, no es Laura quien te habla, yo solo soy una mensajera del Señor. Y tú, si estás viéndome, este mensaje es para ti. Hay solución para tu problema. La solución no es la muerte. La solución no es echarte a morir. La solución no es entregarte a la depresión. La solución no es entregarte a la tristeza, al desánimo. La solución está en Dios, el valor que necesitas para seguir adelante. Lo que necesitas para vencer el temor está en Él. Hay una canción que a mí me gusta, pero es muy viejita. Así que no se las voy a poner, porque a lo mejor si la consigo, si es que la llegara a conseguir, tal vez no sería un video muy actualizado. Pero recuerdo que la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana o que comencé a ir a una iglesia cristiana, en ese lugar cantaban mucho esta canción y esa canción dice, la letra de la canción dice, echo toda mi ansiedad sobre Él,
pues Él cuidará de mí, Él es mi paz. Yo pude encontrar paz en Dios. Mi alma no tenía paz, mi alma no tenía reposo, mi alma estaba afligida y en Él conseguí la paz que necesitaba. ¿Por qué era una muchacha tan joven y tan ansiosa? Ya se los dije. En mi caso el problema fue el bullying. Estar expuesta a tanta burla por tantos años en una temporada donde somos tan vulnerables. Yo les estoy hablando de que yo sufrí bullying en primaria, de primero a sexto grado, donde era todo el salón contra mí. No era un bullying de dos niñitos de esos que son tremendos o agresivos, no. Era un bullying prácticamente de todo el salón contra mí, diciéndome durante 6 años que yo soy la más fea del salón, que yo era la más fea del salón, que yo era la única morena del salón, y estoy hablando bonito, diciéndome una cantidad de cosas que afectaron mi autoestima, que me llenaron de temor, que me llenaron de inseguridad, y el temor y la inseguridad se convierte en trastornos de ansiedad. Entonces yo, siendo tan insegura, yo siempre tan temerosa, yo siempre tan nerviosa, comencé a desarrollar esta clase de trastornos. Pero yo creo, y estoy convencida, ese yo creo es el creo de que creo que sí porque sí, que el Dios que me libertó a mí también puede libertarte a ti. Este Dios te está hablando hoy. Es necesario que aceptes el llamado. Es necesario que te vuelvas a Él. Es necesario que te vuelvas a Jesucristo, el que en la cruz del Calvario llevó tu ansiedad y llevó tu depresión para hacerte libre. Hoy es el día. Deja que Jesús entre en tu corazón. Invítalo a tu casa, invítalo a tu vida. Una vez más yo te hago la invitación. Haz la oración de la que siempre hablo en casi todos los programas. La oración que es corta, breve, pero poderosa. Esa oración que lo invita a entrar en tu corazón y a comenzar a obrar en tu vida. Dile conmigo, repite después de mí: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi casa, como el Salvador de mi familia. Entra en mi corazón. Yo reconozco que he cometido muchos errores, muchos pecados. Te pido perdón, pero inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Jesús quiere. Antes que tú, Él quiere contigo. La Biblia dice que antes que lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Él te ama al punto de que se entregó a sí mismo por ti, por amor a ti, para hacerte libre, para sanarte, para restaurarte, para cambiar todo lo que necesita ser cambiado en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Es necesario que dejes que Él entre. Es necesario que comiences, como dice la canción, a echar tu ansiedad sobre Él para que venga su paz sobre ti. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, en el próximo segmento. Vamos a cumplir con un compromiso comercial. Ya regresamos. Bueno, y seguimos hablando un poquito de lo que es la ansiedad. Ahora quiero hablarles de las causas que pueden estar generando ansiedad en las personas, tal vez en tu vida o en esa persona cercana a ti. Y la ansiedad puede ser provocada por diversos factores. Entre ellos tenemos estrés laboral, estrés académico, universitario, estrés por causa de los estudios. La ansiedad también puede ser provocada evidentemente por problemas familiares, problemas personales, experiencias traumáticas, factores biológicos y genéticos. Es importante que entendamos esto. En algunos casos decidimos formalizar una relación con una persona, hacer vida, formar familias, tener pareja y tener hijos con personas que tienen antecedentes genéticos, antecedentes hereditarios, que tienen que ver con enfermedades mentales, enfermedades psicológicas, y a veces estos patrones se repiten o se heredan. Entonces tenemos que estar muy atentos con esto, que si en la familia existen personas, varias personas, tal vez la abuela, tal vez la mamá,
si hay alguien que padece este tipo de trastornos, puede suceder que estos trastornos se hereden. Entonces vamos a estar atentos con esto. En cuanto a experiencias traumáticas, pues ya sabemos que una persona, y yo conozco estos casos llegan frecuentemente a la iglesia, a la congregación. Hay mujeres que han sido abusadas, hay niñas, niños que han sido abusados, ultrajados. Y muchas veces estas personas, cuando están, digamos, en una habitación por algún motivo, cuando hablo de una habitación no estoy hablando de una habitación de un cuarto de dormir, puede ser una habitación, una sala, X lugar, inclusive una sala de espera en un consultorio. En cualquier lugar donde se encuentren con una persona similar a esa persona que le agredió en el pasado, o no similar porque se parezca físicamente, pero si la persona fue agredida por un hombre, hay mujeres que fueron ultrajadas, que fueron violadas en la infancia, en la adolescencia, y están en habitaciones solas por algún motivo con un hombre y desarrollan un ataque de pánico, pueden desarrollar un trastorno de ansiedad, se sienten tan inseguras, se comienzan a sentir nerviosas, pueden empezar a sudar, les sudan las manos, les suda el cuerpo. Cualquier síntoma de ansiedad por causa de una experiencia traumática del pasado. Esto necesita ser atendido. ¿Por qué? Porque esto a veces simplemente queda allí, en un momento incómodo, desagradable. Pero el problema con la ansiedad es que si no es tratada a tiempo, va en aumento, se va desarrollando, va empeorando. Entonces es necesario buscar ayuda. Nosotros en la iglesia, nosotros específicamente en nuestra congregación, en Avivamiento León de la tribu de Judá, como siempre les digo, estamos para servirles, estamos para ayudarles, estamos para orar por ustedes, estamos para ser un instrumento de Dios para que tú seas libre. Hay algo que el Señor Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, las obras que yo hice, ustedes las harán aún mayor y aún mayores. Y una de las cosas que el Señor hacía no solamente era sanar a los enfermos, sino que también era libertar a los cautivos, liberar a los que están oprimidos por espíritus infernales, espíritus demoníacos. A veces la ansiedad es un tema espiritual. Podemos orar por ti, podemos ayudarte, no temas en buscar la ayuda. Allí estamos en Avivamiento León de la tribu de Judá, en la 4 de mayo, para servirte, para orar por ti. Y vamos a pasar un poquito a hablar ya hablamos bastante de la ansiedad. Ahora quiero hablarles de la depresión. La depresión, qué terrible la depresión. De allí también salí yo. Y qué terrible es padecerlo. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por una persistente sensación de tristeza. En algunos casos se manifiesta con tristeza. El problema con la depresión, y se los digo con conocimiento de causa, es que no siempre se manifiesta con tristeza, o la tristeza muchas veces está como escondida, como disfrazada. Entonces a veces la gente solamente asocia depresión con tristeza y no siempre es así. Entonces si no hay tristeza, no se dan cuenta que hay depresión, pero hay otros síntomas que no involucran la tristeza. De hecho, a veces la tristeza se presenta al final, en un estado depresivo, en una temporada de depresión, porque también se presenta por temporadas. La persona que es depresiva, un depresivo crónico, tiene temporadas en las que está bien y tiene temporadas en las que se manifiesta la depresión. Y muchas veces la tristeza es el último de los síntomas que se manifiesta. Entonces, no siempre la depresión hay que asociarla con tristeza. También pérdida de interés o placer en actividades que antes te resultaban placenteras. Y una disminución en la capacidad para funcionar en la vida diaria. ¿Cómo es esto? Pérdida de placer o de interés por actividades o cosas que antes me interesaban o me generaban placer. Fíjate, un ejemplo
Un ejemplo que a algunos les va a impactar, les va a parecer de verdad. Una persona a veces cuando está deprimida, yo lo viví, no quiere ni siquiera tomar el teléfono. Yo pasé por una temporada de depresión donde yo no quería hablar con nadie. No quería que nadie me llamara, no quería que nadie me escribiera. Esto sucedió después de que nos dio COVID. A mi esposo le atacó los pulmones, pero a mí me atacó el sistema nervioso. Yo digo que el COVID fue como un gran demonio y atacaba la debilidad de las personas. Entonces a mí me atacó el sistema nervioso. Y me deprimí de una manera terrible. Entré en una depresión profunda. Y una de las cosas que experimenté es que no quería hablar con nadie. Ni siquiera con la gente más cercana a mí, más íntima a mí, la gente con la que normalmente me encantaba hablar, chatear, echar broma. No quería que nadie me escribiera, no quería saber de nadie, no quería tomar el teléfono, no quería revisar las redes sociales, no quería revisar Instagram. No quería saber nada del teléfono. No quería tener como contacto con nada ni con nadie. Esto es un síntoma de depresión. A veces las personas depresivas pierden interés inclusive por el aseo personal o por arreglarse, vestirse bien, de pronto en el caso de las mujeres maquillarte, ponerte bonita. Se pierde un interés total y absoluto por esto. Las personas depresivas pueden dejar días y días sin bañarse. Pueden pasar días sin salir de la casa. Y cuando salen es porque no les queda de otra. Es porque es obligatorio. Es porque no les queda de otra. Si tú has estado pasando por esto o por situaciones similares o alguien cercano a ti, esto debe ser atendido. Esto puede llegar a ser peligroso. Tenemos que tener cuidado con la depresión. Tenemos que tener cuidado con ese desánimo permanente, persistente, de que no te provoca hacer nada, de que sientes que estás viviendo la vida por inercia, por vivirla. Mucho cuidado con esto. La depresión evidentemente puede venir luego de un luto. La pérdida de un ser querido puede generar, es normal que sientas dolor por la pérdida de un ser querido, es totalmente normal, pero mucho cuidado con la tristeza normal por la pérdida del ser querido y la depresión. Son cosas totalmente diferentes. No tienes por qué deprimirte, no tienes por qué caer en depresión. Necesitas buscar ayuda, necesitas refugio en el Consolador. Jesucristo, cuando se fue de la tierra, dijo: yo me voy, pero no los dejo solo. Les dejo al Consolador, al Espíritu Santo. No estás solo, no tienes por qué estar solo. No tienes por qué pasar por esto solo o sola. Hay ayuda disponible para ti. Primeramente en Dios, en su Santo Espíritu, que Jesús nos dejó aquí en la tierra para que nos refugiemos en Él. Y por supuesto que puedes buscar ayuda, como ya te lo dije, en la iglesia. Puedes buscar ayuda en los guías espirituales. Puedes buscar ayuda, buscar quien ore por ti, quien te dé un consejo, quien te practique una liberación o una oración de liberación. No tengas temor. Tienes que buscar ayuda. Si tú estás en esta condición, tienes que buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. La depresión paraliza. Las personas depresivas, y aquí estoy hablando más de consecuencias de la depresión. Las personas depresivas prácticamente nunca alcanzan nada porque el desánimo se vuelve constante en sus vidas. Entonces, casi siempre lo que comienzan no lo terminan. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, es inconstante en todos sus caminos, es inconstante en todo lo que emprende. Así son los depresivos. Los depresivos, como decimos aquí en Margarita, como decimos aquí en Nueva Esparta, son como lancha cochera muchas veces. Eso empiezan, pero con toda la fuerza. Y luego de repente viene la depresión, viene el bajón. Una depresión es un bajón en el ánimo. Y entonces ya aquello que tanto les apasionaba, ya no quiero seguir. Entonces nunca alcanzan nada, tienen tendencia al fracaso. Es necesario que salgas de esa condición si eres tú el que te encuentras así.
o que ayudes a salir a otro. Bueno, y seguimos hablando en el próximo segmento. Vamos a otra pausa comercial. Ya regresamos. Bueno, casi llegamos al final del programa. Yo nunca quiero, pero toca. Este tema es de verdad muy amplio y tiene muchísima tela que cortar. Y yo de verdad lo que quiero es crear conciencia. La depresión y la ansiedad son las principales causas por las cuales muchas personas han tomado la decisión de atentar contra su vida, de acabar con su vida. Podemos ser un canal para prevenir que esto suceda en la vida de otro o contigo mismo. Entonces, quiero terminar hablando un poco de lo que son los síntomas de lo que es la depresión, porque es importante que sepas identificarlo para atacar el problema a tiempo. No hay peor enemigo que el enemigo que no se conoce. No hay peor enemigo que el enemigo que está escondido, agazapado, oculto, que no sabes que existe, que no sabes cómo es, que no sabes cómo se manifiesta. Es importante conocer al enemigo para ir contra él, con todo. Entonces, algunos de los síntomas de la depresión o de las formas como se manifiesta la depresión en las personas, como ya lo dije, está la tristeza persistente, que es la que muchas veces la gente asociaba con depresión. Solamente asociaban depresión en otra época por causa de la desinformación. Solo asociábamos depresión con tristeza. Ya les dije, no es el único síntoma, pero sí es uno importante. La tristeza persistente, sentimientos de vacío o desesperanza. La pérdida de interés, ya se los dije también, el desapego de actividades sociales, hobbies o de relaciones inclusive. Qué fuerte esto. A veces las personas depresivas no quieren ni siquiera estar con la gente que aman. Así de grave, así de incomprensible es la depresión. Ni siquiera perder el deseo, el ánimo de estar con la persona que amas. Es tan triste las madres que pasan por depresión y no quieren estar cerca de sus hijos. Para algunas madres, sus hijos son lo más importante que hay en la tierra. Y muchas veces por causa de la depresión ni siquiera pueden estar cerca de ellos. No son capaces de atenderlo. No son capaces de darle afecto y de recibir el afecto de parte de ellos. Otra cosa que se manifiesta, es un síntoma muy frecuente en la depresión, son las alteraciones del sueño. Insomnio en algunos casos y en otros casos lo que se denomina hipersomnia. Y es cuando duermen en exceso. En mi caso, la ansiedad, la depresión se manifestaba con insomnio. Yo pasaba noches y meses sin dormir durante las noches. Noches enteras en vela. Sin embargo, recuerdo claramente que cuando mi esposo perdió a su madre, nosotros nos casamos muy jóvenes. Y al año de casados, mi esposo tenía apenas 21 años, en un accidente de tránsito su mamá falleció. Y mi esposo, que siempre ha sido un hombre más que activo, de hecho, él padece de hiperactividad, él es hiperactivo. Y fíjense que ustedes que por la depresión que vino por causa del luto, mi esposo dormía todo el día y toda la noche. Casi no se presentaba, no iba a su negocio, no estaba pendiente de nada, él hacía lo básico, dormía, y yo llegué a un tiempo, yo era muy joven, y yo estaba apenas empezando en los caminos del Señor, apenas empezando a asistir a la iglesia, pero yo pude identificar que lo que le estaba pasando no era normal. Yo entendí que era un síntoma de depresión, que él durmiera tanto, y es así. El dormir demasiado también puede ser una causa. A veces, por eso les digo, hay que ser muy empático y tratar de identificar cuando las personas están padeciendo estos trastornos. Porque a veces al depresivo lo tildan de perezoso. Lo que haces es dormir todo el día. Lo único que sabes hacer es dormir. Mira la hora que te paras. Y otra vez quieres seguir durmiendo. Comes y duermes. Y juzgamos a estas personas y los hacemos sentir peor. Y resulta que es algo con lo que no pueden luchar. Es algo que los sobrepasa. Es algo que los controla, que los domina. El sueño es una vía de escape.
Esto pasa mucho con los depresivos. Entonces, mucho cuidado con esto. Además de las alteraciones del sueño, también tenemos cambios en el apetito, aumento o disminución del peso corporal. A veces también juzgamos a las personas por esto, porque comes tanto dulce, y a veces no nos damos cuenta que es un síntoma de depresión. La gente comienza a comer más de la cuenta. Hay gente que, de hecho, está comprobado que para algunas personas el chocolate genera una sensación de alegría. Parece que hace liberar una hormona que genera cierto placer. Entonces el depresivo a veces quiere comer mucho chocolate, pero no solamente es el chocolate, hay muchos alimentos que tienen este efecto. Entonces empiezan a comer más de la cuenta y resulta que es que están en un estado depresivo. Y algunos es todo lo contrario, dejan de comer. Entonces a veces pierden peso bruscamente o aumentan de peso. Esto puede generar inclusive otros trastornos como la bulimia, la anorexia. Es que aquí hay demasiada tela que cortar, pero yo solo quiero generar atención, porque a veces estamos muy equivocados y la falta de cultura en cuanto a este tema nos puede llevar a cometer errores y lejos de ayudar a quien lo necesita, podemos hundirles más. Por favor, cuidadito con esto. La depresión también puede traer dificultad de concentración, problemas para tomar decisiones o para recordar cosas. A veces, yo como que me estoy volviendo loco, todo se me olvida, todo se le olvida, todo se te olvida. Y resulta que también puede ser un síntoma de depresión. La depresión afecta a todos tus sistemas. El sistema cognitivo, el sistema nervioso, las emociones. Entonces sucede que a veces los depresivos pierden la capacidad para concentrarse. Los depresivos tienen su memoria también se ve afectada y también resulta que es una causa de depresión. Por último, entre lo que investigamos, tal vez hay muchos otros síntomas, seguramente los hay, están los pensamientos suicidas. En casos severos se puede desarrollar una idea suicida. ¿Para qué vivir? Esta tristeza todo el tiempo, este desánimo todo el tiempo, este fracaso todo el tiempo. Yo nunca alcanzo nada, nunca logro nada. No, ¿para qué vivir? Y esto es lo que tenemos que prevenir. Vamos a estar más alertas, vamos a ser más conscientes en cuanto a este tema. Vamos a dejar de juzgar a las personas con síntomas similares a los que hemos hablado hoy y vamos a buscar ayuda. Me gusta, les canté la cancioncita, esta cancioncita que les canté en el otro segmento, este pedacitico, tiene fundamento en un texto bíblico que está si me ayudan los de producción, me dijeron Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él te cuida, Él quiere cuidarte. Él es un Padre protector. Él es el mejor hermano mayor. Él es tu mejor amigo. El Espíritu Santo es el mejor amigo que puedes tener. Busca ayuda en Él, busca refugio en Él. Y bueno, como siempre, lamentablemente hemos llegado al final del programa. En otro programa podemos seguir hablando de esto, hay muchísima tela que cortar, pero hoy se nos acabó el tiempo. Como siempre los voy a dejar con un video, quiero que lo escuchen, sé que les va a gustar, cae como anillo al dedo con este tema. Pero antes del video, por supuesto, debo agradecer, como siempre, a Avivamiento León de la Tribu de Judá. Recuerden que estamos en la avenida 4 de Mayo para servirles, para orar por ustedes, para ofrecerles consejería pastoral. La ayuda que ustedes necesiten, espiritualmente hablando, la pueden recibir en Avivamiento León de la Tribu de Judá en la 4 de Mayo. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Conéctense a nuestros servicios en vivo los miércoles a las 5 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, también quiero agradecer a la gente de Panadería El Paisa, una fusión buenísima entre Colombia y Venezuela. Les va a encantar. Gracias también a Delicias Emmanuel. Todo lo que necesitas para tus fiestas, pasapalos, para la lonchera de los chamos y también son repostería. Todo con Delicias Emmanuel. Allí todo lo consigues. Gracias también a mi manicurista Selena Montenegro, la mejor artista en uñas de esta isla y de Venezuela. Gracias también a mi maquilladora Esther Sánchez, una verdadera artista del maquillaje. Gracias, Esther. Gracias, como siempre,
a la corredora de seguros Natalie Díaz. Ya ustedes saben que mejor es tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así que contacten a Natalie para que les asesoren todo lo que necesitan. Y como siempre, gracias a la gente de Datalink, el internet más veloz de la isla y más allá. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima edición.